para un volumen de control. Y lo que vamos ahora es a aplicar los principios integrales para tratar de medir caudales y velocidad. Entonces, básicamente vamos a utilizar el principio de conservación de masa y el de la energía. El contenido es, primero vamos a ver clasificación de qué tipo de probabilidades vamos a medir. Después vamos a tener la medición integrada de velocidad y qué tipo de dispositivos nos permiten hacer esta medición integrada de velocidad. Después vamos a ver la medición local de la velocidad y hemos nombrado algunos de estos instrumentos para poder medir localmente la velocidad. Algunas veces mencioné el tubo Pitot y lo que mencioné un par de veces más relacionado con el tema de visualización de flujo era lo que era Particle Image Velocimeter, o sea, imágenes de partículas para determinar velocidad. Como siempre, acá están los objetivos docentes que se pretenden alcanzar una vez desarrollado este tema. Y la bibliografía recomendada, como siempre, la que está en negro, generalmente es la que se adecua más al tema, sin ser excluyente la otra. Bueno, el resumen general de este capítulo es que vamos a clasificar propiedades a medir en función del interés práctico ahora de lo que es mecánica de fluidos. Vamos a presentar distintos instrumentos para medir propiedades, en particular de propiedad de velocidad y caudal. Vamos a ver que podemos aplicar el teorema de transporte de Reynolds, la definición que ya hicimos de caudal anteriormente, y de alguna manera algunas de las aplicaciones ya vistas sugieren la posibilidad de tratar de comprender cómo funcionan estos aparatos en función de aplicar las ecuaciones a este tipo de dispositivos. Vamos a aplicar a distintos casos prácticos para bien determinar caudales, lo que yo llamo una propiedad integrada en una sección, por ejemplo, una velocidad media en una sección que me da un caudal. Vamos a discutir extensiones de aplicación de esta teoría para determinar perfiles de velocidades, lo que me conduce a tener otro tipo de instrumentos como los tubos Pitot o sondas de Pran, ya los vamos a ver en detalle, que me permiten medir perfiles de velocidades, o bien puedo tener algunas tecnologías un poco más avanzadas para la medición detallada del campo de velocidad, como por ejemplo puede ser el láser Doppler velocímetro, donde acá se genera un volumen de control muy pequeño y puedo mirar velocidad de partículas que van atravesando ese volumen de control. Yo me puedo ir moviendo por el espacio acá y determinar en distintos lugares patrones de velocidad para obtener una distribución de velocidades más detallada que la que se puede obtener con algunos de estos instrumentos. Entonces, en el caso de generalidades, vamos a centrarnos en medida de caudal y velocidades. Siempre que involucremos fluidos, vamos a tratar de obtener caudales, velocidades, presiones relacionadas con esos caudales, por lo tanto, hay que muchas veces hacer una medida precisa del flujo. Dependiendo del problema que esté tratando, podemos tener distintas necesidades para medir y distintos valores que medir. Por ejemplo, en términos generales, puedo medir una propiedad localmente, o sea, en un punto determinado de un volumen de control, puedo medir una propiedad local que puede ser presión, temperatura, velocidad. O bien puedo medir una propiedad en una sección de paso, como lo dije en la introducción, a veces me interesa una propiedad integrada representativa de esa sección que estaba relacionada con que nosotros definíamos flujo 1D. O bien, puedo tener una propiedad en todo volumen de control, esto es una propiedad global, ya sea un campo de velocidades completo en un volumen de control o un único valor representativo de todo ese volumen de control. El único valor representativo, una medida más tosca, es por ejemplo poner un termómetro en una habitación y ver qué temperatura hay, o bien puedo determinar el campo de velocidades completo en una habitación a partir de que hay una ventilación y saber en cada punto de esa habitación cuál es la velocidad que tengo. Eso implica sistemas de mediciones mucho más sofisticados. Obviamente, para cada una de estas tres situaciones hay técnicas adecuadas que nos permiten resolver el problema.
Pongamos como ejemplo la propiedad velocidad y veamos cuál sería cada caso. Por ejemplo, si quiero medir una velocidad local, vamos a medir con un tubo de Pitot o bien con un láser Doppler velocímetro que se correspondían con las dos imágenes que vimos en la introducción, u otros instrumentos de medida como por ejemplo lo que se llama un alambre caliente, hilo caliente, que este también es del estilo de poder medir propiedades locales relacionadas con la velocidad. Puede medir velocidades medias y turbulentas en un punto cualquiera del volumen de control. Luego, si lo voy desplazando, puedo tener perfiles de velocidad. Puedo tener una velocidad integrada, que es una velocidad medida en una sección de paso con una tobera, por ejemplo, o un venturi o una placa orificio. O bien, puedo tener una propiedad global, que es una velocidad medida en todo el volumen de control a través de la obtención de un patrón de flujo con trazadores, por ejemplo, y obtener luego una velocidad media en todo el volumen de control. Esto les conté que se podía hacer con una técnica que se llama Particle Image Velocimeter, que de alguna manera estaba relacionada con seguir trayectorias de pelotitas o de partículas que están inmersas en el fluido que viajan a la misma velocidad del fluido porque tienen la misma densidad y ahí puedo generar un campo de velocidades completas. La contraparte tosca de esto sería, como puse como ejemplo, un único valor de velocidad para un volumen de control, pero no es lo normal. Entonces, las propiedades que vimos relacionadas con la velocidad son el flujo volumétrico o caudal y el flujo másico o caudal másico. Vamos a ver en este caso de que lo que yo pretendo es medir, por ejemplo, caudales y velocidades. Y estas velocidades pueden ser medidas directas o indirectamente. Esto significa que si yo quisiera medir una velocidad media en una sección de paso, la medida indirecta va a estar dada por estos aparatos que están acá, Venturi, tobera y diafragma, a través de que miden una diferencia de presión y a partir de la ecuación de Bernoulli puedo relacionarla con la velocidad que está atravesando el aparato. En el caso del flotámetro, lo que se estudia es un equilibrio de fuerzas. Y en el caso del medidor anular también se aplica la ecuación de Bernoulli para obtener la velocidad en esa sección de paso. En el caso de vertederos también se aplica la ecuación de Bernoulli y la de continuidad para poder obtener una relación entre la altura que yo mido del fluido que está pasando por ese vertedero y el caudal que está circulando. En el caso de la medida directa del caudal, directamente es un volumen que pasa en cada instante de tiempo y eso es lo que yo censo mediante turbinas o paletas. En el caso de ultrasonido y Coriolis son otras las técnicas que se utilizan, pero también estoy midiendo directamente el caudal. En el caso de la medida local de campo de velocidades, la medida indirecta es que también estoy midiendo presión dinámica o presión total y después la transformo a través de la ecuación de Bernoulli en velocidades. En el caso de los hilos calientes, lo que hago es la transferencia de calor, es lo que estoy sensando y después la transformo en la velocidad que hace que exista esa transferencia de calor por convección. Y en el caso de la medida directa de la velocidad es a través de dos técnicas que ya he nombrado, que es el láser Doppler velocimeter, que significa generar un pequeño volumen de control y ver partículas cómo pasan y a qué velocidad van. Y en el caso de Particle Image Velocimeter es tratar a un conjunto de partículas y ver en pequeños instantes de tiempo a dónde están y poder calcular velocidades de cada una de ellas. En cada caso, deberé tener en cuenta varios factores para elegir el tipo de medidor más adecuado en cada caso. Esto implica tener en cuenta los intervalos de medición, si quiero mediciones más precisas y más no estacionarias, por ejemplo, la exactitud requerida, la pérdida de presión inducida por el instrumento en los casos en que yo estoy sensando velocidad a partir de medir presiones, el tipo de fluido, que puede ser más o menos amistoso con el sensor, el tipo de medición que yo quiero, si es, como bien dije, local o integrada o global, la calibración del aparato, que a veces es importante, a veces es más o menos fácil calibrar un aparato. También respecto al medio ambiente, si es más o menos amistoso con el aparato de medida y con el que está midiendo, y lo mismo para el lugar de ubicación. Los sistemas más sencillos de medir integradamente la velocidad implican o bien
un depósito con una báscula, en donde esta báscula me permite pesar una cierta cantidad de fluido de densidad conocida y está recogido en un tiempo medido en ese recipiente. Puedo tener una medida indirecta del caudal máximo sería en este caso. En caso de depósitos calibrados es similar, tengo el recipiente graduado y esta escala me permite identificar claramente el volumen contenido en el recipiente que se ha llenado en un tiempo también conocido. Debo indicar la temperatura y fluido utilizados para su confección en ambos casos. Y en el caso del vertedero, lo que se hace es medir esta altura en función de que se ha definido esta sección y se le ha aplicado las ecuaciones de conservación para determinar una expresión en función de esta altura para poder así medir el caudal que está atravesando esta sección. En el caso de los rotámetros, vamos a ver que lo que tengo es un flotador que se desplaza sobre una escala graduada, hay muchos tipos, y acá lo que se ponen en juego son distintas fuerzas para tener el flotador en un cierto equilibrio midiendo un cierto caudal. Esas fuerzas son la del empuje, el peso del flotador y la de fricción en el tubo que se produce entre el fluido que está circulando y el flotador. En el caso del tubo Venturi, lo que hago yo es medir caída de presión entre la sección de la garganta del Venturi y la sección de entrada o salida. Y a partir de esa caída de presiones yo lo que puedo es conocer el caudal que está pasando por este aparato. Esto lo vamos a ver en detalle porque son aplicaciones básicas de los principios de conservación de masa y energía. Lo mismo para la tobera, es un tubo de Venturi simplificado, y la placa orificio, que es una versión más simplificada aún del tubo Venturi. En el caso del medidor anual, lo que hace es medir varias velocidades locales y después integrarlas para dar un valor medio de la velocidad, y por lo tanto este aparato también requiere una calibración muy detallada y me da un valor integrado de la velocidad a partir de hacer una integración de esas velocidades en distintas secciones de la tubería. Entonces, esto fíjense que es una sección de tubería y el aparato sería este. No hace falta moverlo, como en el caso del tubo Epitol, como ya vamos a ver. En el caso del rotámetro, acá lo ven más en detalle, este es un flotador que está sumergido en un fluido que está pasando de abajo hacia arriba. La sección de este tubo es divergente y entonces lo que voy a tener en cuenta es que hay un equilibrio de las distintas fuerzas que están en juego, que es, como dije, el peso del flotámetro, el empuje que recibe y la fuerza de fricción sobre este. Entonces, para mediciones directas lo que hay que hacer es calibrar el aparato en función del fluido al que se le desea medir su caudal, ya que las mediciones van a ser función de la densidad del fluido, porque una de estas fuerzas va a estar en función de la densidad del fluido, ¿no? Piensen qué fuerzas son las que están en función de la densidad del fluido. Aquí estaría el esquema. Acá tenemos que este sería el flotador, recibe un empuje por parte del fluido, el flotador tiene un peso y hay un arrastre, una fuerza de fricción entre el fluido y el flotador. Entonces, para que esto sea más estable en la medida, vamos a ver que muchas veces el flotador gira porque tiene una serie de ranuras que hacen que se produzca un giro sobre este eje para que así se pueda leer más establemente la posición que está marcando el flotador y así obtener una medida del caudal. Como ya indiqué, son estas tres las fuerzas que actúan y el equilibrio para un cierto caudal nos permite justamente determinarlo. Si el flujo fuese un flujo laminar, a esto me refiero con flujo de stop, flujo a muy bajos reinos, las fuerzas de inercia serían despreciables y podría deducirse una expresión exacta si el cuerpo es esférico. Esto lo vamos a ver en el tema 8.3. Luego, para un cuerpo que no es esférico hay que tener coeficientes de calibración que van a responder primero a que el cuerpo no es esférico y que en general también el flujo es turbulento y entonces este arrastre
va a estar influenciado fuertemente por el estado de turbulencia del flujo. Entonces se llega a una expresión que me permite medir el caudal y ajustarla con estos coeficientes de descarga que están en función de lo que acabo de decir, del estado turbulento del flujo y de que el flotámetro no sea esférico. Todo esto ya está calibrado, viene en tabla y uno cuando compra el aparato, estos coeficientes ya vienen indicados. Fíjense que de alguna manera queda en función de la densidad del fluido y del flotador. Esta expresión, para el caso de una esfera, la vamos a mostrar, como ya dije, en el tema 8.3. Aquí tiene una reproducción de la transparencia, ahí estaría la deducción y el equilibrio de fuerza. No entro en más detalle ahora. Noten que como flotadores pueden encontrar flotadores esféricos y con distintas formas. ¿Sí? Entonces, dependiendo las características de lo que yo quiera medir, se utiliza uno u otro tipo. Todas estas condiciones son de detalle ya, sé que se sabe, y yo no me las sé, pero al momento de elegir un flotámetro para elegir un flujo de un fluido específico, debería leer las características que más me convengan en cada caso. Noten que en función de la densidad del flotador tengo las distintas densidades que me permiten calcular justamente y utilizar la fórmula que les mostré anteriormente. La línea de lectura depende del tipo de flotador que yo tengo y fíjense acá la he dibujado para algunos ejemplos. En función del tipo de flotador que tenga, son los coeficientes de descarga que voy a tener. En esto hay bibliografía específica que me permiten obtener estos coeficientes. Fíjense que están marcados en rojo para tres casos particulares que son estos que están acá. Hay mucha información y cada flotámetro viene con la información pertinente. Esto es algo a tener en cuenta que los rotámetros comerciales generalmente vienen graduados en unidades de caudal equivalente referido a una densidad de referencia, que es la del agua o la del aire. El problema que tienen los rotámetros es que es menos adaptable que una tobera, venturi o placa orificio, ya que debe mantenerse en forma vertical. Una tobera, una placa orificio o un venturi se pueden poner de cualquier forma, como ya lo vamos a ver cuando los estudiemos. Lo que tengo que tener en cuenta es que si este flotámetro tiene un diseño apropiado, puede hacer que su posición sea linealmente proporcional al caudal, pudiendo definirse también algún otro tipo de proporcionalidad. O sea, si el flotante está más o menos cerca del máximo, puedo definir la escala que más me interesa. Puede ser una escala logarítmica o puede ser una escala lineal. Y la pérdida de carga que este aparato introduce en el sistema depende de la pérdida por fricción en el tubo más la pérdida a través del elemento flotador. Entonces, eso me introduce una pérdida de carga, que la estudiamos en el tema 6, ahí es un elemento más dentro de un circuito hidráulico, y esto es lo que de alguna manera había nombrado en el tema 2.2, que había que tener en cuenta pérdidas de carga de todos los elementos que se van introduciendo en un circuito para saber qué máquina es la más adecuada para desplazar una cierta cantidad de fluido de un lugar a otro y que quisiera medir su caudal, por ejemplo. Entonces, si tengo que poner un flotámetro, perdón, tendré que conocer qué pérdida de carga introduce para hacer el diseño completo del circuito. Los rotámetros no son tan precisos como los medidores de caudal en función de medir una presión diferencial. O sea, son menos precisos que un venturi, que una placa orificio o que una tobera en muchos casos. Aquí hay distinta información referente a rotámetros, se puede encontrar mucha información en la web y, insisto, cada vez que uno va a comprar un rotámetro tiene que aclararse bien si tiene los coeficientes definidos y cómo debo calibrarlo. Aquí lo que vamos a ver es cómo para obtener expresiones para la medición íntegra de velocidad vamos a aplicar lo que se llama la teoría de instrucción y esto me va a permitir medir caudal, velocidades y caudales a partir de
insertar una obstrucción acá y ver cómo aplicando la ecuación de conservación de energía y la conservación de masa puedo arribar a una expresión de la velocidad en función de las caídas de presión. Entonces voy a aplicar la ecuación de Bernoulli entre dos secciones. Fíjense que acá está la obstrucción, el área de paso es mucho más chica, por lo tanto la velocidad es mucho más grande. Entonces observen cómo esta sería la línea de nivel energético, que se correspondería con estos tres términos, ¿cierto? Y acá lo que no estoy teniendo en cuenta todavía son las pérdidas debido a la fricción. Entonces noten cómo acá tengo cómo hay una gran parte de la energía que es la parte estática, que sería la que se corresponde con la presión y la altura geodésica, y hasta llegar a la línea de nivel energético que tendría que sumar la energía cinética. Fíjense cómo acá, al aumentar mucho la velocidad, la energía de presión decae, todo esto de energía cinética, y las pérdidas se empiezan a incrementar porque vamos a ver que van a ser proporcionales a la velocidad al cuadrado, estas pérdidas por fricción. Eso lo discutimos también en el tema 6. Entonces, como estas pérdidas se siguen incrementando a medida que sigo corriente abajo, voy a tener mayor cantidad de pérdidas y la distribución de energía entre lo estático y la línea de nivel energético, que estaba relacionada con la suma de estos tres términos ahora, va a estar aquí. Y como pueden ver, tengo mucho más pérdidas a medida que voy avanzando. Entonces, planteé la ecuación entre 1 y 2 para el fluido ideal, ahora la planteo entre 1 y 2 para el flujo real, y fíjense que ahora las pérdidas acá están restando porque las he pasado al otro miembro de la ecuación. O sea que lo que tenía en términos de nivel energético de línea de altura motriz más la energía cinética que me da la energía de nivel energético menos las pérdidas, es lo mismo que tengo en 2. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hago es un poco de álgebra. De la ideal lo que hago es despejar la diferencia de velocidades. Utilizando conservación de masa logro expresarla en función de la velocidad en la obstrucción. Y voy a ver que me queda relacionado con la diferencia de presión. Noten que P2 es más chica que P1, por lo tanto cuando despejo la velocidad y me queda la raíz cuadrada, lo pongo un valor absoluto para poder medir a partir de una caída de presión en una velocidad sin que me afecte el signo y me quede una raíz imaginaria, porque lo que me interesa es la caída de presión en términos netos, no si es mayor o menor que cero. Entonces, noten que acá, cuando hablaba de expresión ideales, era para velocidad media, y para la real, debido a que tengo fricción y perfiles de velocidades, esto tengo que afectarlo de coeficiente de corrección para poder tener medido el caudal real. ¿Sí? ¿Qué se hace? Se incorporan coeficientes que relacionan el caudal real, que es el que yo quiero medir, con el ideal. Entonces, despejando, este coeficiente queda acá y de alguna manera este coeficiente va a ser en función del Reynolds, y este coeficiente es el coeficiente de pérdida debido a esta obstrucción. Algunos autores lo ponen con C, yo lo he puesto con K para que lo relacionemos después con las pérdidas localizadas que introduce cualquier cosa que no sea una tubería recta en un circuito hidráulico. Entonces, este coeficiente lo tengo que determinar experimentalmente. No hay otra manera de hacerlo para flujos turbulentos. La teoría de la obstrucción se puede aplicar a varios aparatos medias. El primero que vamos a ver es el tubo Venturi, que consta de dos secciones troncocónicas. El flujo entra por acá y sale por acá. Y lo que hago es intercalar una pequeña sección cilíndrica, que es la garganta del tubo Venturi. Entonces, generalmente se trata de que la contracción cónica tenga un ángulo de 20 grados y la expansión que tenga un ángulo mucho menor para que la salida de flujo sea suave y no haya recirculaciones acá que introduzcan perturbaciones en el flujo que hagan que la caída de presión sea mayor de la que a mí me interesa que esta caída de presión que introduce el aparato sea lo menor posible. Si hay recirculaciones, lo que tengo acá es una pérdida de carga mayor. Entonces se va a aplicar esta teoría de la obstrucción a este aparato. Entonces la ecuación va a ser la que yo obtuve, y lo que hay que determinar es este coeficiente de obstrucción para el caso del Venturi. Entonces recuerden que este delta P lo tengo que medir con un manómetro diferencial.
tema visto ya en el tema 1.2. Entonces, me queda determinar este coeficiente, que este ya es un coeficiente de calibración del aparato y viene con el aparato. Y va a tener en cuenta las pérdidas por fricción y, de alguna manera, el perfil de velocidades, que también está en función del Reynolds y estaba relacionado con estas pérdidas por fricción. Entonces, el aparato va a tener una constante beta, que es la relación de diámetro entre la garganta y el de la tubería, y noten acá que está metida la densidad de fluido. Recuerden que si acá hay un manómetro diferencial, en el manómetro diferencial intervenían la densidad de los dos fluidos y el delta H que están viendo el manómetro. No se olviden de ese detalle. Generalmente los coeficientes estos los denoto con la letra K, hay autores que lo denotan con la letra C, y yo lo pongo con la letra K para afianzar el concepto de que esto es una pérdida de carga localizada, de las cuales se van a discutir más detalles en el tema 6 cuando veamos flujo confinado. Entonces, esto implica una pérdida de carga en esta tubería debido a esta contracción, y este coeficiente está relacionado con esa pérdida de carga, y dependiendo de la relación de diámetros de los Venturi y el Reynolds, puedo ir y buscarlo. Entonces, este aparato de alguna manera es iterativa a la medida, porque al principio supongo que este K vale 1, puedo medir una velocidad, puedo calcular un Reynolds, puedo ver en qué situación estoy y ir corrigiendo. Esto en un par de iteraciones conduce al valor real del flujo. Eso se hace al momento de calibrar el aparato en función de la zona de caudales que yo voy a estar más o menos midiendo. En función de esos caudales va a haber un número de Reynolds y de ahí ya puedo saber más o menos cuánto vale este K y cuánto me va a cambiar en ese rango de medida. ¿Qué pasa si el tubo Venturi en una tubería inclinada? Esto ya lo analizaron en las prácticas porque calcularon el caso de un Venturi inclinado aplicando la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad, y vieron que ahora la parte estática de la ecuación de Bernoulli está metida acá, adentro de la raíz, y por manometría ustedes veían que si planteo el equilibrio de presiones en este manómetro, llego a determinar que estos dos términos están relacionados con el delta H que mido y la relación de densidad entre el fluido manométrico y el de paso. Por lo tanto, este término solo, que en el caso horizontal o estén los dos, el manómetro me está dando la misma medida. O sea que este delta H no se ve perturbado por la inclinación del Venturi. Por lo tanto, vemos que la medida del aparato no depende de la inclinación. ¿Cuáles son las ventajas del tubo Venturi? Es más preciso que la tobera o placa orificio, debido a que la variación de presión entre la entrada y la garganta del Venturi es mucho mayor que en una placa orificio con un diámetro de paso equivalente. Luego, la presión de salida del Venturi se recupera porque, como tiene una salida divergente muy suave, no hay tantas pérdidas por recirculación, que las llamamos pérdidas localizadas, y solo va a haber pérdidas mayoritariamente por fricción en la superficie mojada, y entonces van a ser más bajas que en el caso de la tobera o en la placa orificio. La ventaja del tubo Venturi respecto de la tobera y de la placa orificio, que van a funcionar con el mismo principio que es la teoría de la obstrucción. La desventaja del Venturi es más difícil instalarlo porque requiere más espacio y el costo obviamente es mayor, hay que mecanizar más superficie. En el caso de la tobera, lo que se tiene es una contracción igual de detallada, pero la expansión no es tan gradual como en el Venturi, por lo tanto acá va a haber una recirculación del flujo que es suave, pero ya existe, lo que hace que introduzca más pérdida de carga en la instalación que en Venturi. La teoría de destrucción me da la misma ecuación, nada más que ahora hay que determinar este coeficiente para el caso de tobera. Entonces, como ventaja, requiere menor espacio que el Venturi y es más barata. Y como desventaja, es menos precisa que el Venturi y recupera menos presión.
Entonces ese coeficiente, como ya dije, hay que tener en cuenta también el apartamiento del comportamiento del flujo real respecto al ideal, que ahora va a haber que tener en cuenta esas recirculaciones que se me producían después de la contracción. La fórmula es idéntica que la de Venturi, pero este coeficiente va a tener otro valor. También aquí hemos utilizado para determinar la presión un manómetro. En el caso de la placa orificio, a veces llamado diafragma, es más de lo mismo y se aplica también la teoría de obstrucción. Y acá, como no tengo ni una buena entrada ni una buena salida del flujo, voy a tener más circulación y por lo tanto más pérdida de carga introducida en la instalación porque no recupero presión. Entonces, el tema es que es cierto que es más sencilla su construcción, pero es más imprecisa. Y obviamente va a ser más económico. Podemos tener distintas configuraciones en función del fluido que estoy midiendo y en estos casos voy a tener que tener un coeficiente tanto de vena contracta como de pérdida de carga. Entonces, eso da lugar a que tenga otro coeficiente que va a ser distinto al de Venturi y al de la placa orificio. Entonces, acá tienen algunos detalles de cómo se puede llegar a definir ese coeficiente en función de que ahora tengo un apartamiento del caudal real respecto del ideal en función de las áreas y en función de que voy a tener una vena contracta. Entonces, todo eso se tiene en cuenta en los desarrollos y como ven ahora, tengo un producto de coeficientes que termina siendo un nuevo coeficiente que viene acá, que tiene en cuenta tanto la vena contracta como la fricción. Y fíjense que está referido al área del orificio. Entonces, esa sería la expresión para obtener caudales en el caso de placa orificio. Fíjense que es similar a las vistas anteriormente para Venturi y para Tobera. Bien, otra vez acá el delta P es medido con un manómetro diferencial y obviamente todos estos coeficientes ya se obtienen de ábacos que los provee el fabricante del aparato. Acá tienen algunos ejemplos. Esto es la placa de orificio. Aquí tienen algunos coeficientes de placa de orificio y fíjense que acá es un zoom porque acá ya tengo Reynolds altos y acá los Reynolds son más bajos. Como ya comenté, los distintos tipos de placa de orificio y de configuraciones van a depender del tipo de fluido que esté tratando de censar. Se pueden encontrar correlaciones teóricas para los distintos coeficientes, para tobera, para placa de orificio, que de alguna manera responden a curvas experimentales obtenidas por el fabricante. Y estas relaciones hay que ver cuándo son válidas. Acá tienen algunos ejemplos, se pueden encontrar en la bibliografía más relaciones de este tipo. Siempre estos valores van a ser dependientes del diseño particular de cada medidor de flujo y va a estar relacionado con sus pérdidas por fricción. Por lo tanto, siempre hay que consultar los datos del fabricante y siempre debo mirar a qué diámetro está referido el coeficiente K. Como el Reynolds no se conocía a priori, ya les comenté, hay que hacer un proceso iterativo proponiendo que el coeficiente al principio vale 1 y después tengo que iterar para obtener el valor final del caudal y entonces después esa placa o ese Venturi o esa tobera ha quedado calibrada para un rango de esos caudales. Si tuviera que medir otros caudales, tengo que hacer ese proceso para ya conocer el coeficiente de descarga o el caso V para ese rango de medidas. Y acá tiene una comparativa de la tasa de pérdidas no recuperables que introduce cada aparato, expresada en función de la altura de velocidad en la garganta del medidor. Fíjense que la LAM, que era la línea de altura motriz, acá como la velocidad aumenta mucho, esta cae mucho, y fíjense que esto sería lo que no recupero. Y esto es lo que recupero en términos de presión. Entonces acá tienen
Fíjense cómo una placa orificio delgada introduce mucho más pérdida de carga que una tobera o que un venturi. En esta parte B vamos a desarrollar solo la parte de medición local de la velocidad y vamos a discutir brevemente algunos otros tipos de sensores de velocidad o de caudal que usan otro tipo de técnicas que no se basan en los principios de conservación ya estudiados. Vamos a pasar ahora a instrumentos que lo que hacen es una medición local de la velocidad y entre ellos podemos mencionar los anemómetros y molinetes. Estos aparatitos ustedes los han visto en muchos lados. Por ejemplo, si yo quiero censar, supónganse para el estudio, el rediseño de una granja eólica y quiero saber la distribución de viento en una zona de 1 kilómetro de ancho por 3 de profundidad, en donde están instalados los molinos de viento, pongo muchos de estos sensores en todo ese volumen de control. Por lo tanto, estoy diciendo que es una medición local de la velocidad porque el dominio en donde yo estoy haciendo el estudio es muy grande. Pueden tener esta forma o pueden tener esta otra forma. Estos a veces se utilizan para medir caudales en ríos. También el volumen de control es muy grande en una sección de un río, por ejemplo, y lo que quiero es sacar un perfil de velocidades a lo largo de esa sección del río. Por eso es que digo que son medidores locales de velocidad, aunque su tamaño no sea muy pequeño. Lo que pasa es que el volumen de control es muy grande. Luego tengo los sensores de hilo caliente, que en inglés es hot wire, que esto es un hilo que se calienta mediante una corriente eléctrica y está asociado a un puente de Wheaton y se lo pone en equilibrio al sumergirlo en la corriente, que puede ser incluso a veces de líquido. Se va a producir un desequilibrio porque cambia la transferencia de calor que hay acá. Entonces, el volver a equilibrar ese puente de Wheaton me permite identificar a qué velocidad está circulando el fluido. En el caso del tubo pitot, que vamos a estudiar con más detalle, sí, es una sonda doblada en forma de L y la corriente estaría en esta dirección. Entonces acá hay un agujerito, entonces acá estaría ingresando fluido y esto está conectado a un manómetro y de alguna manera eso es lo que me va a permitir a través de medir presiones, medir velocidades. Y hay otras técnicas más sofisticadas como el láser Doppler Velocimeter, que lo que hace es generar mediante rayos láser un volumen de control muy pequeñito acá. Entonces el fluido tiene que tener partículas en su interior de la misma densidad que el fluido, que son esas partículas las que de alguna manera ilumina el rayo láser y detecta su forma de iluminarla a través de un patrón de interferencia y eso permite saber a qué velocidad están viajando. Vamos a ver ahora cómo funciona o cómo se obtiene la ecuación de un tubo Pitot. El esquema este sería un tubo Pitot que consiste en un tubo hueco, como ya dije, de sección circular, aquí, doblado en forma de L. En la transparencia interior había un tubo Pitot y una sonda de Prandtl que es pariente cercano al tubo Pitot, como vamos a ver enseguida. Uno de los extremos se conecta a un manómetro y el otro extremo queda abierto acá y este es el que se enfrenta a la corriente. Entonces, si yo esto lo pudiera mover de arriba hacia abajo, podría estar midiendo distintas velocidades dentro de lo que sería el perfil de velocidades que tengo en este flujo real en una tubería. Acá lo que hay que ponerlo siempre es en forma paralela a la dirección del flujo para que mida bien. Entonces, esto puede medir flujo confinado o flujo externo. Entonces tenemos dos manómetros, uno que está conectado al final de la sonda del tubo Pitot y otro manómetro que está midiendo la presión en este lugar. Si aplicamos la ecuación de Bernoulli entre 1 y 2, vamos a ver que, primero, no voy a considerar las pérdidas porque imagínense que si yo este manómetro lo pusiera acá, las pérdidas de carga que tengo, esto está muy cerca uno de 2, serían muy pequeñas porque casi que el fluido desde esta posición a esta posición ha avanzado muy poco sobre la tubería, entonces las pérdidas por fricción interna del fluido serían muy pequeñas, podrían despreciarse. Entonces,
al tener en cuenta que no hay pérdida, vamos a ver cómo podemos calcular la velocidad del flujo. Como comentario, esta metodología que vamos a ver es correcta para el número de Reynolds alto, siempre basándonos en el diámetro del tubo. Entonces, si aplico la ecuación de Bernoulli, como dije, entre 1 y 2, voy a ver que las dos cotas de los puntos 1 y 2 respecto a cuál referencia son las mismas, por lo tanto se desprecia. Dijimos que no íbamos a tener en cuenta las pérdidas. ¿Y ahora qué pasa? Esta velocidad, fíjense que yo tengo la velocidad de la corriente acá. En el punto 2, la velocidad va a ser nula porque al estar conectado este tubo a un manómetro no hay flujo, porque el manómetro está estudiando la otra parte del tubo y está marcando una presión. Por lo tanto, esta velocidad no va a aparecer. Entonces, inmediatamente uno puede hacer un despeje y obtener a partir de la diferencia de estas dos presiones cuánto vale la velocidad en ese punto. Entonces, noten que acá estoy viendo lo que se llama, ustedes en termodinámica le llamaban entalpía de estancamiento, que es la entalpía relacionada con la entalpía que tenían acá, más la energía cinética que tenían de este lado. Ustedes decían la entalpía de estancamiento es aquella entalpía que se considera si toda la energía se me transforma en entalpía porque la velocidad es nula. Acá en mecánica de fluido es algo parecido. Como estos dos terminos han desaparecido, acá la presión de estancamiento sería aquella presión que hace que, o que me está indicando, desde una aceleración de una velocidad C1 a 0, la que marca este manómetro. O sea, una presión en donde no hay velocidad. Si ahora, en vez de tener dos manómetros distintos, uno acá y el otro midiendo acá, lo que hago es poner un manómetro diferencial y entonces puedo medir la diferencia de presiones que tengo en el punto 1, que sería una presión que se llama estática y que es igual en toda esta sección, y la presión total que estaría de este lado del manómetro, y esta presión total, como ya le indiqué, es aquella presión donde la velocidad aquí es nula. Por lo tanto, he podido despejar la velocidad como mostré en la transparencia anterior y ahora la presión la mido como un delta P que me la da este manómetro. Y esta es la fórmula que habíamos obtenido de manometría. Fíjense que, como ya indiqué, la diferencia de caída de presión que hay entre 1 y 2 es despreciable en el caso de que el flujo sea interno, y en el caso de que el flujo sea externo directamente ya es exactamente la misma, como lo vamos a ver en el tema 5. Como indiqué también, un pariente del tubo Pitot es la sonda de Prandtl, en donde en vez de tener la presión estática medida sobre la tubería, directamente en vez de estar en la tubería, la otra toma de presión directamente está en la sonda, que son estos agujeritos que ven acá. El agujerito principal sería este, y estos agujeritos miden presión estática ahora un poco detrás de lo que sería el punto de estancamiento. Pero otra vez esta presión es estática porque la estoy midiendo, fíjense que no está enfrentada al flujo, sino que está midiendo en forma perpendicular al flujo, por lo tanto una presión estática un poquito corriente abajo de esta posición. Por lo tanto también la caída de presión que habría es despreciable en el caso de que fuese un flujo interno, y en el caso de flujo externo no habría esa diferencia de presión. Entonces, la ventaja es que esto es mucho más compacto porque ahora el manómetro diferencial está conectado, las dos ramas, a la misma sonda. Otra variante de la sonda de Prandtl es la sonda de Fechheimer. Y esta es una variación, como bien digo, de la sonda de Prandtl. Y acá lo que tenemos es también una sonda de sección circular con un agujero enfrentado, que sería este del medio, a la corriente. Y aparte tenemos otros dos agujeritos que son laterales y simétricos. Y justamente lo que pretendo es que cuando están a igual presión, la sonda yo voy a garantizar de que está alineada con el flujo. Entonces, si ustedes se fijan acá las conexiones, tengo uno de los agujeros laterales conectado a presión de referencia, que sería la atmosférica, y está conectado a este tubito, que sería la presión diferencial con la otra sonda, que está en el otro lado, en el otro extremo. Y a su vez esta sonda, la P3, está conectado
con la que está en el medio para justamente medir la presión dinámica, que sería la resta de la presión total menos la presión estática en ese punto. Entonces el flujo está viniendo de derecha a izquierda y entonces al yo poder girar esto me permite, cuando tenga igualdad de presiones, poder garantizar de que las ondas están midiendo correctamente la velocidad. Entonces, una posible propuesta es determinar a qué ángulo debe estar este agujero respecto a la central sobre la superficie del cilindro para tener el caso de que la presión que se mide sea igual a la estática en el infinito. ¿Qué significa estática en el infinito? La presión de la corriente libre, la que tengo en esta situación donde acá no hay, no hay un flujo confinado, un flujo externo, por lo tanto estaría a presión atmosférica, por ejemplo. Entonces, lo que me piden es determinar este ángulo, por ejemplo, para condiciones de presión en el infinito acá y velocidad en el infinito en la zona cercana a la zona, como vimos cuando planteamos la ecuación de Bernoulli para la sonda, para el tubo de Pitot. Entonces, la distribución de presiones va a pasar por un máximo, que va a ser la presión de estancamiento, que es cuando la velocidad se anula, a valores negativos respecto de la presión infinito. Por lo tanto, hay que buscar el ángulo en donde se produce este cambio. Fíjense, la flecha roja indican sobrepresión, que sería acá la máxima presión y después va decreciendo, pasa por cero y después pasa a ser menor que cero. Esto lo vamos a ver en detalle cuando estudiemos en el tema 7.2, flujo a altos radios. Entonces, esta distribución de presiones está graficada acá. Y fíjense que hay un máximo positivo y un máximo negativo que es mayor que el positivo. En flujos reales esto no pasaría, acá habría desprendimiento y esto no se podría modelar como se ha hecho como lo vamos a ver en la unidad 7. Entonces, por ejemplo, habría que mostrar si este ángulo es cierto a través de utilizar los teoremas que ya conocemos. Otra vez, la expresión para calcular la velocidad de la corriente libre sería similar a la del tubo de Pitot. Con la diferencia que esta sonda me permite verificar exactamente que está bien alineada con el flujo. Esa es la ventaja que tiene respecto del tubo de Pitot o de la sonda de Planck. Otros, como ya habíamos citado, medidores locales de la velocidad son los anemómetros. Hay de cuchara, hay de molinete, que se llaman turbinas también, y pueden estar confinados o estar no confinados. La precisión del método depende mucho del método de calibración. Son en general simples y de bajo costo y miden velocidad a partir de la relación que hay entre la RPM en la que gira y el caudal que está circulando. Los anemómetros de cuchara son menos precisos que los de turbina, pero efectivamente son más baratos. Después habíamos hablado de otras técnicas más sofisticadas para medir la velocidad, como por ejemplo el anemómetro de hilo caliente, láser doble velocímetro, el particle imager velocímetro. De esto hemos dado algunos detalles a lo largo de este tema. No voy a dar muchos más detalles porque se salen del alcance de este curso, pero los menciono para que sepan de que existen. En el caso de anemómetro de hilo caliente, como les contaba hace un rato, acá hay un hilo caliente y fíjense cómo acá hay una gran cantidad de esto en fila, por lo tanto puedo medir muy detalladamente los campos de velocidad que se producen detrás de este cuerpo que sería el fuselaje de un avión que está cortado por la mitad para ahorrar espacio, ¿no? Que está a escala. Entonces puedo medir una, dos o incluso tres componentes de la velocidad. Acá tienen otro ejemplo en donde lo que se hace es un modelo a escala de una estación de bombeo de petróleo de alta mar, en donde lo que se pretende es estudiar en distintas condiciones de viento qué pasa con esta estación. Por lo tanto, se hace un modelo a escala y se utilizan este tipo de aparatos para medir valores medio de velocidad y turbulencia. ¿Cuáles son las características más importantes de esto? En velocidad de pocos centímetros por segundo hasta velocidad supersónica, tienen una alta resolución temporal, esto es decir, pueden captar fluctuaciones de bastante frecuencia, de bastante alta frecuencia, tienen alta resolución espacial porque pueden captar efectos de torbellino por debajo de 1 milímetro menos
y pueden, como ya había anticipado, medir las tres componentes de velocidad simultáneamente. O sea que da valores medios y valores de fluctuación de velocidad porque estoy viendo velocidad instantánea. La idea acá es justamente a través de estilo caliente, cuando debido al flujo que circula por acá se enfría, un puente de Winston que está equilibrado se desequilibra y entonces de alguna manera esta señal la traduzco a velocidades. Esta sería la ecuación de, ustedes han visto por transferencia de calor por convección y lo que hay que ajustar es este parámetro que es a lo que esté elevado la velocidad. Este sería el circuito que yo necesito para calibrar la sonda y después para utilizarla. Y la metodología para que quede, como insisto, no la cuento porque no es interés. Esto, entonces, por lo tanto, no doy mucho más detalle. Sepan que pueden encontrar muchísimos detalles en las casas que comercializan este tipo de instrumentos. Esta sería una típica señal medida con un hot wire. En el caso del láser Doppler, lo que hago es generar un pequeño volumen de control. Estoy midiendo un flujo en donde yo inyecto partículas que tengan la misma densidad que el fluido que está fluyendo y de alguna manera este volumen de control, al estar iluminado por estos rayos y al tener una cámara que está centrada sobre ese control, es capaz de detectar las partículas que van pasando con un patrón de interferencia, entonces las partículas se iluminan, no se iluminan, se iluminan, se iluminan, y esto de alguna manera permite calcular velocidades del flujo sin tener una intrusión en el lugar en donde estoy midiendo. Entonces, esto generalmente no requiere calibración. También el rango de velocidad es muy amplio. Pueden medir una, dos o tres componentes de velocidad simultáneamente, pero son muy caros. Y también puedo medir tanto el flujo transversal en la corriente principal como el flujo que está en la corriente principal. Tienen una resolución espacial y temporal muy alta también. Acá hay algunos detalles que tampoco me interesan discutir en este curso y de alguna manera también si entran en los websites donde los fabricantes de estos aparatos de medida lo ofrecen, van a encontrar muchísima más información. En el caso del Particle Imaging Velocimeter, lo que hago es generar un plano con un rayo láser y lo que hago es contabilizar partículas que en distintos instantes de tiempo van viajando y puedo medir velocidades en la dirección transversal al flujo principal o en la dirección del flujo principal. Entonces, acá la metodología es la siguiente. Yo lo que hago es generar esta pantalla láser. Entonces acá lo que hago es, de alguna manera, buscar correlaciones entre dos instantes de tiempo diferentes para una serie de partículas que en el instante T1 estaban por aquí y en el instante T2, si las ven ahí están dibujadas en amarillito muy chiquititas, están desplazadas. Entonces el software que acompaña a este aparato es capaz de discriminar el nombre de cada partícula y a dónde está en cada momento, por lo tanto puede calcular velocidad. Entonces, la ventaja de este también es que no es intrusivo, o sea, no me meto yo en el dominio de cálculo con un aparato, entonces no lo perturbo. También el rango de velocidad es importante. Puedo tener campos vectoriales instantáneos en secciones transversales al flujo. También se pueden obtener las tres componentes de velocidad y puedo obtener secuencia de campos vectoriales y con esto puedo determinar propiedades asociadas a esos campos vectoriales. Y los resultados que obtengo son similares a los que obtengo mediante métodos computacionales. Este método es muy caro también, pero bastante preciso. Entonces, de alguna manera, las correlaciones que yo genero entre cada una de esas áreas en que he dividido el plano ese y ver las pelotitas cómo van moviéndose, me permiten determinar velocidades. No entro en mucho más detalle tampoco, pero es lo que es capaz de ver la cámara y detectar cómo se mueven las partículas en distintos instantes de tiempo. Esta sería una salida procesada de los datos ya y cómo puedo estudiar campos de velocidades y propiedades asociadas a la velocidad, como por ejemplo la vorticidad. También, como he dicho anteriormente, los constructores de estos aparatos que los ofrecen a la venta
tienen muchísima información en los websites en donde los ofrece. Por último, acá tiene una tabla comparativa de distintos sensores de flujo de tipo industrial, que son los que más nos interesan a nosotros. Los últimos que les he contado son más para tareas de investigación. Y acá tenemos placa orificio, Venturi, tubo, pitot, turbina, electromagnético, ultrasonido y otro tipo de ultrasonido. Entonces acá indican para qué tipo de líquido, las pérdidas de presión que introducen en el circuito. Fíjense que los que son no intrusivos no introducen pérdida de presión, la típica exactitud de estos aparatos y en los diámetros en que se ofrecen los distintos, o en los diámetros de tubería donde yo puedo colocar estos aparatos. Y acá pueden apreciar de alguna manera los costos que tienen entre cada uno de estos. Con esto hemos dado por finalizado el tema 2 completo y estamos en condiciones ya de aplicar los 3 principios de conservación a todos los ejemplos que se nos presenten de aquí hasta el final del curso.